Estamos con Mauricio Salvador de Esquina Boxeo, una revista México DF, aquí en BSMTV. Y bueno, contanos un poco entonces de la revista que hace. Pues la revista Esquina Boxeo es una revista dedicada primero que nada al boxeo profesional. Nosotros nacimos a finales de 2011 y aunque hay muchos sitios dedicados al boxeo, lo que nosotros queremos es lo que hemos querido es ofrecer como textos de calidad, textos que vayan más allá del deporte, que traten de vincular al deporte con otras cuestiones, ¿no? de la sociedad, y sobre todo tratar de ofrecer una escritura deportiva de buen nivel, ¿no? Que es algo que normalmente no sucede en los deportes, pues, porque se cubren muy rápido, se cubren nada más las noticias. Y lo que nosotros queremos es tratar de crear un modo de escritura diferente, ¿no? Para los deportes, y tratar a los lectores de boxeo, a los lectores de deportes y en especial a los lectores de boxeo, no como los brutos que normalmente se les trata, pues, ¿no? Es decir, sino ofrecerles textos de calidad a los cuales yo creo que todo lector de deportes tiene derecho, ¿no? No nada más notas hechas a la y se va, ¿no? Una edición cuidada, ¿no? Porque también es importante, ahí te pido que muestres. Sí, esta es la revista Esquina Boxeo. El diseño, tenemos un equipo muy bueno de diseño, liderado por Juanjo Buitrón, que es nuestro diseñador. Y lo que quisimos fue empatar los textos con un diseño, estas son las reseñas, con un diseño que fuera atractivo para los lectores, y sobre todo para los lectores que realmente no están en el mundo del boxeo 100%, pues, que no están todo el tiempo pendientes del boxeo, pero que pueden convertirse en nuevos fans si nosotros les ofrecemos un producto de calidad. La página web es esquinaboxeo.com, y también estamos en el Twitter, Esquina Boxeo, y en el Facebook, Esquina Boxeo también. Bien, ustedes se interesan también mucho por las historias de aquellos personajes del boxeo de todos los tiempos, investigan también mucho, van a sacar algunos libros al respecto. Nos gustaría que nos cuentes, nos presentes algún personaje del boxeo mexicano que no sea muy conocido quizás para Argentina o para otros países, pero que sea una historia que tengamos que conocer. Sí, la revista es producto de una editorial que se llama La Dulce Ciencia Ediciones, la cual está planeando para 2014 una serie de libros dedicados al mundo del boxeo. Si me preguntas de un personaje que pueda ser interesante para los argentinos y en general, yo creo que la historia de Rodolfo Casanova, Jun Casanova, o en México mejor conocido como el Chango Casanova, puede ser una historia interesante, porque pueden ver la película también. Rodolfo Casanova fue básicamente el primer ídolo del boxeo mexicano, ¿no? Antes de que hubiera radio, antes de que hubiera televisión, él creó una horda de seguidores que lo seguía a todos lados, que llenaba las arenas. Él produjo un boom económico en el boxeo, en una época en que México lo que menos estaba experimentando era un boom económico, porque todavía estaba sufriendo las consecuencias de la crisis del 29. Y cuando Casanova debuta en el boxeo profesional en el 32, a la edad de 17, 18 años, no estoy seguro, su estilo, ¿no?, de golpeador, de noqueador, causa tal furor entre la gente que lo iba a ver, que todas sus peleas las empieza a llenar. Entonces él y otros jóvenes de su generación empiezan a llenar las arenas a tal grado que permiten las ganancias a algunos empresarios a reconstruir la arena nacional. Es decir, el boxeo, cuando había muchísimos obreros que no tenían trabajo, mucha gente que no tenía dinero, vivió un boom económico como el que se está viviendo un poco hoy en día, ¿no? Y eso se debe mucho a Rodolfo Casanova. Pero Rodolfo también es importante por otra cosa, porque mucha gente lo vio como el emblema después, cuando ya había acabado su carrera y cuando él se había ahogado en el alcohol, lo vio como el emblema, como el paradigma del perdedor mexicano, como el paradigma del mexicano que es muy bueno en su patria,
pero que apenas sale a otro lado no puede dar el estirón, ¿me entiendes? Que es el que en los deportes le llamamos el síndrome del jamaicón. Que es el hombre que va a Estados Unidos o a otro país y no puede lograrlo, ¿no? Obviamente esto es mitad mentira y mitad verdad, porque los logros boxísticos de Casanova fueron de primer nivel, teniendo en cuenta que no había una tradición boxística muy fuerte en México. El salto que esta generación de Casanova dio respecto de la generación anterior fue increíble, y peleando con peleadores rankeados, y si no consiguió el campeonato mundial fue por una serie de razones que le pasaban a todos los boxeadores. No había tantos cinturones disponibles como hoy en día, ¿no? Pero el hecho de que él arrastrara a las multitudes de esa manera es lo que lo hace increíble. Después, él, por malformación, lo que quieras, en la familia, lo que sea, era muy inclinado a tomar pulque, pues, ¿no? A tomar. Y entonces, desde los inicios de su carrera, acostumbraba pues celebrar bien, ¿no? Los managers tenían que cuidarlo, tenían que realmente estar muy al pendiente de él, pero siempre se les escapaba, pues. Realmente Casanova inaugura esa tradición de los peleadores mexicanos, que son grandes peleadores y grandes borrachos también, ¿no? En los cuales hay una tradición realmente muy interesante, en las cuales están el Púas Olivares y Julio César Chávez como sus más grandes exponentes, pero realmente la línea es infinita, ¿no? Y puedes incluir a otros como Pajarito Moreno, que se ahogó en el alcohol de una manera increíble también, pero que en sus momentos de gloria tenía un Cadillac con rines de oro, ¿no? Y en el caso del Chango, pues él se dice pues que cumplió su sueño de meterse en un barril lleno de pulque, ¿no? Ese fue como su gloria, ¿no? Y su cinturón. Ajá, fue su cinturón. Entonces, el Chango, intelectuales como Monsiváis, por ejemplo, lo vieron como este paradigma del perdedor mexicano. Yo no estoy de acuerdo, porque sus logros, lo vieron ellos como eso, como una alegoría, más bien. Pero nunca lo vieron como el peleador que era, ¿no? Y realmente Casanova es un hijo de la revolución. Él era un peleador como mucha gente en el país, si amplías el concepto, como todo el país lo había sido. Y realmente, si quieres ver en el Chango una alegoría, la puedes ver incluso del país, pues. Pero lo que sucedió después fue que realmente él se perdió en el alcohol, terminó en La Castañeda, que era un manicomio, pero terminó porque era un borracho, no realmente porque estuviera loco. Y finalmente terminó trabajando en una vulcanizadora, arreglando llantas y esto, y murió en un albergue, en una colonia aquí cerca del centro de la ciudad. Y en el 45 se graba una película sobre él, ¿no? Que se llama Campeón sin Corona, que se puede encontrar en YouTube, en todos lados se la pueden ver. Es una película muy buena, es una de las mejores películas mexicanas, dirigida y escrita por Alejandro Galindo y protagonizada por uno de los buenos actores mexicanos, que es David Silva, y que es muy recomendable como retrato de Casanova y retrato de ese mexicano que los intelectuales no se cansaron de joder, ¿me entiendes? Del mexicano que no daba una, ¿me entiendes? Y en la película es muy padre porque exageran y acentúan una de las cosas que no es del todo verificable, es decir, que Casanova perdió ante su némesis. Ahí lo hacen ver como su némesis, Joe Conde, porque cuando estaban peleando, Joe Conde le hablaba en inglés. Entonces, cada vez que le hablaba en inglés, el complejo de inferioridad nato, según esto, salía, y entonces Casanova, con todo lo buen peleador que era, no podía, ¿me entiendes? Porque decía, es inglés, yo no sé hablar inglés, y entonces iba al otro y se lo jodían, ¿no? No había, realmente es difícil encontrar que alguien haya logrado lo que él hizo en apenas 2-3 años, porque después el resto de su carrera fue en picada, pues ya era un chango borracho que no entrenaba y aún así ganaba peleas. Quizá tendrías que ir hasta Salvador Sánchez, otro que en 2 años hizo una carrera impresionante, ¿no? Y que murió finalmente cuando chocó su Porsche a alta velocidad, ¿no? En la madrugada. Pero yo creo que el Chango es una figura recomendable para sus lectores en Argentina, y ver Campeón sin Corona va a ampliar mucho el entendimiento de muchas de las cosas que todavía se narran en el fútbol y en ciertos deportes donde México no alcanza a dar el estirón, ¿no? Es verdad, no sé, sí pueden ser muchos factores, pero en el caso del Chango eso es la idea que todos tenemos, ¿no?